¿Qué tipo de fibra? Podemos encontrar por ahí fibras de colágeno, incluso algunas fibras reticulares que se notan más pequeñitas, pero podemos encontrarlas, ¿ya? Ahora, ¿cómo diferenciamos esas fibras? Vamos a darle un número, ¿ya? Ya, a ver acá. Listo. Esto es la sustancia fundamental amorfa. Eso ya tenemos claro todos. Y cada una de esas líneas son las fibras. Ahora, ¿qué fibras serán? Colágeno, reticular, elástica. Acá solamente van a ver colágeno y reticular. ¿Cuál es colágeno? ¿Cuál es reticular? Las de colágeno son las que se notan más, las más gruesas. Entonces, esta línea bien gruesa serían de colágeno. Todas las de acá, estas gruesas. Pero, por ejemplo, si yo me voy a una zona como esta, por ejemplo, comparan esta fibra en comparación a esta, es más tenue, ¿cierto? Ya, esta es una fibra reticular. ¿Ya? ¿Por qué se ve la fibra reticular así tenue? A ver, ¿por qué se vería tenue? ¿Forma haces como las fibras de colágeno? No. ¿Ya? Las fibras reticulares no forman haces, no son como una soga. Las fibras reticulares son bien delgaditas y forman redes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo vería mejor una fibra reticular? Por ejemplo, una tinción especial. ¿Ya? Que son como por ejemplo las tinciones argénticas o tinciones de plata, que sirven para ver fibras reticulares, ¿ya? Como esta es una tinción de, creo que es toluidina. Sí, es azul de toluidina, ya apunten, esa tinción es azul de toluidina, entonces no voy a ver las fibras reticulares así gruesas, voy a ver así, bien tenues, ¿ya? Pero las de colágeno las voy a ver así, azules, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más podemos ubicar? Células. ¿Qué célula me puede dar esta tinción? A ver, ¿qué puede resaltar por aquí? Mastocitos. Mastocitos, ¿no? Vamos a ver por acá los mastocitos. Por acá ya lo estamos viendo bastante bien, vamos a ver un momento. Miren estas tres células. Ven que es una célula granular, ¿cierto? Tiene como gránulos, ¿ya? Eso es un mastocito, se caracteriza por eso, porque tiene gránulos en su interior, ¿ya? Gránulos con mediadores de inflamación, por ejemplo, histamina, ¿no? Todo eso son estructuras, ¿no? Que van a ayudar justamente en los procesos inflamatorios, ¿ya? Eso es un mastocito, ¿sí? Muy bien. Esta es la lámina 48 para ver tejido conectivo laxo en mesenterio, ¿ya? Veamos esto de acá. Esto es mascarilla fetal, ¿ya? Acá vamos a ver mesenquio. ¿Qué me pueden comentar del mesenquio? ¿Qué tipo de tejido conectivo es? A ver, chicos. ¿Qué tipo de tejido es el mesenquio? Embrionario, ¿cierto? Es un tejido primitivo, ¿ya? Es un tejido que va a dar origen a otros tipos de tejidos, ¿sí? ¿Qué células vamos a encontrar en el mesenquio? Células mesenquimales, ¿ya? Ahí está. Entonces, así, a grosso modo, con esas características, ese tejido embrionario, mesenquio, ¿es más laxo o es más denso? Laxo, ¿cierto? Porque hay más espacio subplano, ¿ya?
Y ven que es muy celular, ¿cierto? Cada una de esas estructuras son las células mesenquimales, ¿ya? ¿Qué características tienen las células mesenquimales? Son células fusiformes, es decir, tienen una forma alargadita. Y algunas parecen como cometa. Miren esta célula y esta prolongación citoplasmática, ¿sí? Que parece como cometa. Esta prolongación se comunica con células vecinas. ¿Ya? Así hay comunicación celular entre ellos, porque tienen prolongaciones citoplasmáticas. También vamos a ver fibras de colágeno, bien tenues en realidad, delgaditas, pero hay fibras, ¿ya? Fibras de colágeno, ¿ya? Pero lo que predomina es justamente la sustancia fundamental amor. ¿Ya, chicos? ¿Dónde se encuentra? Mesénquima en la cavidad fetal, ¿ya? Esta es la lámina EM12, ¿ya? Ahora, hay otra lámina para ver el otro tejido embrionario, que es el tejido mucoide. Es similar, ¿ya? Pero la diferencia es que el tejido mucoide es menos celular. ¿Dónde vamos a ver tejido mucoide? En cordón umbilical, ¿ya? ¿De qué me sirve tener un tejido mucoide aquí? En el cordón umbilical. A ver. Ahí está. Todo eso es tejido mucoide. Repito nuevamente, ¿es más denso o es más laxo? Laxo, ¿no? Miren el gran espacio en blanco que hay, que está ocupado justamente por esta sustancia viscosa que se llama gelatina de Wharton, ¿ya? Se le llama también el tejido así, gelatina de Wharton, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un tejido especial, ¿no? Embrionario, que está justamente rodeando los vasos sanguíneos del cordón umbilical, los protege contra algún daño mecánico. Obviamente el cordón umbilical se mueve, entonces si hay un daño, esa sustancia está ahí como para amortiguar, ¿ya? Entonces, similar al anterior, ¿sí? Pero la diferencia es que el otro es más celular, ¿sí o no? ¿Ven menos células acá, sí o no? ¿Ya? Esa es la diferencia. El mesenquimal es más celular y el mucoide es menos celular. Pero en sí las características, las demás son las mismas, miren, células fusiformes, alargadas, algunas tienen las prolongaciones citoplasmáticas que les dije, miren, ¿ya? También vemos algunas fibras de colágeno bien tenues, ¿ya? Y todo el espacio en blanco, ¿qué sería? Sustancia fundamental amor. ¿Sí, chicos? ¿Se entendió? Muy bien. Lámina 57, ya para ver tejido mucoide. Y tenemos este de acá, vamos a ver este. Veamos este tejido. Es un tejido que lo vamos a ubicar en vasos sanguíneos de alto calibre. ¿Qué será? ¿Cuál nos falta? A ver, dice aquí. A ver. Es tejido conectivo elástico. ¿Ya? Elástico, ¿ya? ¿Dónde lo ubicamos? En las paredes de las arterias, por ejemplo. Todo eso que estoy viendo aquí, esto es una arteria, una aorta, es una arteria de gran calibre, ¿ya? Las arterias de gran calibre tienen una túnica media, todo esto de acá es la túnica media, y su túnica media está invadida por tejido conectivo de tipo elástico, ¿ya? ¿Qué caracteriza al tejido conectivo elástico? Que tiene fibras elásticas, ¿ya? O no hay fibras de colágeno, no hay fibras articulares, solamente hay fibras elásticas, ¿ya? ¿Cuáles son las fibras elásticas? ¿Ven este patrón de ondulación que sigo? Miren, ¿ven esa estructura ondulada? Ya, eso es la fibra elástica, ¿sí? Y esa es la característica, normalmente aparecen así, onduladitas, ¿ya? Bien acidófilas. Algunas tinciones, por ejemplo la orceína, le dan el color de la fibra elástica un poco más rojo oscuro, como un marrón casi, ¿ya? Pero ahí estamos utilizando una tinción de H. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿qué componentes, qué células, producen estas fibras? Aquí no son los fibroblastos, aquí son las células musculares lisas. Acá van a ver células musculares lisas, por ejemplo, a ver, no hay células por acá alrededor. Pero bueno, por acá normalmente en las fibras suele haber células musculares lisas. Y estas son las que producen todos los componentes del tejido conectivo. La sustancia fundamental amorfa, las fibras elásticas, etc. ¿Ya? ¿Para qué me servirá este tejido conectivo elástico en este órgano? Recuerden que es un órgano que pasa con la arteria. Se distiende, ¿sí o no? Sufre presión. Entonces yo requiero un tejido conectivo que me ayude a soportar esas fuerzas de presión, que se pueda distender, pero sin que se rompa. Por eso hay tejido conectivo elástico. Porque las fibras elásticas
se estira. ¿Se entendió? Muy bien. Lámina 6. Lámina 6 para ver tejido conectivo elástico. Y tenemos esta para ver tejido conectivo reticular. ¿Dónde vemos tejido conectivo reticular? En vaso. ¿Ya? En vaso, pero no solamente en vaso, tenemos que verlo, por ejemplo, en órganos hematopoyéticos, ¿ya? Sí, en órganos linfoides, en hígado también. ¿Okay? Entonces, normalmente el tejido conectivo reticular aquí se encuentra en esos órganos para dar soporte. Es soporte estructural, ¿ya? Forma parte del estroma de los órganos. Siempre cuando hablamos de órganos, hablamos de dos partes. Una parte de estroma y una parte de parénquima. El parénquima es lo que le da la funcionalidad. Mayormente se refiere a las células. Y el estroma es lo que le da el soporte. En este caso, ¿quién le da el soporte? El tejido conectivo reticular. ¿Ya? ¿Dónde es el tejido conectivo reticular? ¿Ven esas estructuras negritas que parecen como mallas? Ya, esas son las fibras reticulares. ¿Sí? Todas estas le dan soporte a las células de alrededor. Por ejemplo, acá vamos a encontrar eritrocitos, ¿no? Vamos a encontrar células reticulares, etc. ¿no? Entonces, células tienen soporte gracias a estas fibras reticulares. ¿Se entendió? Recuerden, esa tinción es una tinción especial, analgética o de placa. ¿Ya? No es una tinción de H&E. Con H&E nosotros no vemos fibras reticulares. ¿Ya? ¿Se acuerdan que vimos mesenterio hace ratito? ¿Cómo se veía la fibra reticular? Delgaditas, ¿sí? ¿Ya? No se aprecia. En cambio, con una tinción analgética, miren cómo se ve. Bien negritas, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, en los informes tienen que especificar, chicos, respetar los colores. ¿Ya? Poner las fibras como se están observando, así negras. ¿Se entendió? Listo. Lámina 64, para ver tejido conectivo reticular. Y nos falta el último, ¿no? El especializado. A ver, tejido adiposo. Bueno, como comentaron al inicio, el tejido adiposo más que todo se ve, por ejemplo, en hipodermis, ¿no? Entonces, miren, lo ubicamos así, ¿no? Esto caracteriza el tejido adiposo, ¿ya? Es un tejido que se ve así, pálido, ¿ya? ¿Por qué se ve pálido? ¿Qué función tiene el tejido adiposo? ¿Qué almacena? Triglicéridos, ¿ya? Y los triglicéridos en las tinciones convencionales se extraen, se pierden. Entonces queda el adiposito, que es la célula, vacía, ¿ya? Queda vacía, ¿okay? Pero igual no pierden sus características. Por ejemplo, el adiposito, ¿ya? Esto de acá, cada una de estas células, cada una de estas, se llama adiposito. Y miren, ven que tiene como un borde más grueso, ¿sí o no? ¿Ya? Eso es el citoplasma, ¿ya? Porque la gota de grasa que almacena es tan grande que empuja el citoplasma a la periferia, ¿ya? Incluso algunas veces se puede ver el núcleo también periférico, vamos a ver por acá. Miren aquí, por ejemplo. ¿Ven este adiposito? ¿Ven esta estructura por acá? Ya, ese es el núcleo, que está ahí de la periferia. Porque la gota de grasa es tan grande que empuja todo el resto de la célula al borde. ¿Se entendió? Ya. Ahora, este es el tejido adiposo unilocular, ¿no? También está el multilocular, ¿cierto? ¿Saben la diferencia? Claro, uno es de termorregulación. ¿Cuál es el de termorregulación? El multilocular, ¿cierto? O sea, genera calor. Y el otro es para almacenar energía, que es este de acá, el unilocular. También se le dice unilocular porque solamente es una gota de grasa grande. Y el multilocular tiene muchas gotas de grasas, ¿ya? Normalmente el unilocular se encuentra en todos los adultos, todos tenemos tejido adiposo, ¿verdad? Pero en cambio el multilocular mayormente está en los neonatos, en los recién nacidos. Ya, por ejemplo, en el cuellito, ya en la nuca, vamos a encontrar por ahí mucho tejido adiposo multilocular, ¿sí? No hay lámina de ese tejido, chicos, pero se los dejo de tarea, por favor, investiguen. Tienen laminarios virtuales y eso lo ponen en su informe. ¿Ya, chicos? Con las características que señalé. Depósito de grasa, las células, todo eso. ¿Se entendió? Ya, muy bien, chicos. Viene una promesa rapidito para que vean sus láminas.